Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Tengo el placer de contar con dos economistas. Eduardo Garzón, ¿qué tal estás? Muy bien, ¿qué hay? ¿Cómo estamos? También tengo el placer de contar con Lorenzo Bernaldo de Quirós, ¿qué tal estás? Muy bien, muchas gracias por estar con vosotros hoy. Bueno, lo primero, muchas gracias a vosotros por vuestro tiempo, por pasaros por el canal. Vamos a hacer un debate económico que consta de tres bloques. El primero es modelo económico y papel del Estado. Y voy a empezar por el primero, luego cambio el otro bloque, empieza el otro, pero primero voy a empezar por Eduardo Garzón, que se ha conectado, el primero que se ha conectado. Y te lanzo la primera pregunta. ¿En España necesita más intervención pública o más mercado para crecer? Bueno, pues yo creo que si atendemos a la evidencia empírica que tenemos a lo largo de la historia y a lo largo del mundo, lo que vemos es que cuando hay desarrollo económico, cuando lo ha habido, cuando lo sigue habiendo, es cuando el Estado juega un papel protagonista a la hora de planificar, a la hora de orientar los recursos disponibles en cualquier país. Esto lo hemos visto desde el desarrollo económico del Reino Unido, del de Alemania, del de Estados Unidos y ahora seguramente con mucha mayor claridad con China. Entonces, si España quiere ser un país que dinamice su desarrollo económico y hablando simplemente de eso, sin hablar ni siquiera de los aspectos sociales, que son también, por supuesto, muy importantes, lo que necesita es que el Estado coja la batuta y reoriente los recursos. No podemos permitirnos otra vez un país gobernado simplemente por la rentabilidad de los capitalistas. Es decir, recuerdo cuando había en España un ministro de Industria que decía que la mejor política industrial era la que no existía y de aquellos polvos, los lodos de hace apenas unos años con la burbuja inmobiliaria. Si dejas que los empresarios orienten los recursos, las inversiones hacia donde les dé la gana, lo van a hacer hacia donde sea más rentable. Esto no es una crítica, es algo lógico propio del sistema económico capitalista, pero si no hay ninguna reorientación por parte del Estado para encaminar esos recursos allí donde más se necesitan, allí donde más productividad pueda haber, entonces nos encaminamos simplemente a la deriva y vamos a ciegas y luego puede acabar ocurriendo lo que ocurrió, por ejemplo, en la gran crisis del año 2008. Esto es algo que ha cambiado recientemente en la economía española, afortunadamente, con los fondos Next Generation, que claro, no es tampoco una iniciativa del propio gobierno español, sino simplemente una serie de disposiciones de programas sociales y de ayuda económica, sobre todo, por parte de la Unión Europea, pero iban muy encaminados hacia sectores que van a ser punteros y que ya lo son en el siglo XXI, como digitalización, como energía renovable, etcétera, etcétera. Por eso, entre otras cosas, vemos que la productividad en España está yendo mejor que en años anteriores, igual que también el crecimiento del empleo, el crecimiento del Producto Interior Bruto. Esto responde un poco a que el Estado ha reorientado, no que se haya hecho con todo el control, como podría alguien pensar en una economía planificada o puramente socialista, sino que simplemente se encarga de dar capacidad de recursos a determinados sectores que se han considerado que son los más importantes a la hora de apoyar para que genere mayor dinamismo económico. Así que desde mi punto de vista lo que necesitamos, y simplemente hablando de desarrollo económico, es mayor intervención pública en el sentido de que el Estado pues se arremangue y se ponga manos a la obra de decidir hacia dónde tienen que ir los recursos. Lorenzo, ¿cuál es tu punto de vista? Muy bien, estoy encantado de decir de nuevo, estoy con vosotros y en efecto la evidencia empírica lo que demuestra es que los países que más han crecido y han elevado el nivel de vida de su población a lo largo de la historia son exactamente los países que más se han acercado al modelo del capitalismo de libre empresa. El Estado no tiene, como han mostrado los sistemas de planificación central y los parecidos a lo largo de la historia, que han sido un enorme fracaso en términos económicos y sociales, es que el capitalismo de libre empresa, el sistema de mercado, permite procesar un nivel de información a través del sistema de precios que nunca está en manos de ningún ente burocrático o estatal. El ejemplo, además, más claro de esto, que serían todas las grandes revoluciones económicas en el sentido de mejora del nivel de vida de los ciudadanos, se han producido cuando se han acercado a políticas de carácter liberal. Políticas de carácter liberal basado en disciplina macroeconómica, libertad de mercado, impuestos bajos y que sean los individuos y el mercado y los empresarios
los que decidan a través del ejercicio de la libre iniciativa cómo se asignan los recursos. El Estado tiene una experiencia extraordinaria en elegir ganadores que se convierten en perdedores, porque ningún Estado puede predecir cuál es la evolución tecnológica, ningún Estado sabe decir cuáles son los sectores de futuro, porque carece de la información. Eso es lo que se decía básicamente, y lo mostraron en los años 20 del siglo pasado, la imposibilidad del cálculo económico en una economía socialista. Y hemos visto que es eso. Si cogemos en los índices de libertad económica en cualquiera de los rankings globales, los países que crecen más, tienen un nivel de vida más alto en promedio y han elevado de manera sistemática el nivel de vida de sus poblaciones, que es lo fundamental, son los países que tienen mayor libertad económica, no mayor intervencionismo estatal. Y España, en los grandes saltos del tiempo, es un claro ejemplo de eso. Siempre que la economía se ha abierto, ha habido disciplina presupuestaria y se ha dado mayor libertad al mercado, el país ha tenido niveles de crecimiento y de aumento del PIB per cápita de sus ciudadanos mucho más altos. Al contrario, los periodos de la historia, tanto en el viejo régimen franquista como en la propia democracia, en la que el Estado ha jugado un papel que ha asfixiado o ha neutralizado la capacidad de energía creadora de los individuos, son los momentos de la historia de España en el que los resultados económicos han sido peores. Respecto a los Next Generation, y es un matiz que luego podemos entrar, es un gran fracaso de los fondos que ha recibido España. Apenas se ha ejecutado un 25% de los fondos Next Generation. Y ese 25% se ha concentrado fundamentalmente en el sector público, no en modernizar el tejido productivo español. Es un gran fracaso y una gran chapuza y una oportunidad perdida. España tiene en estos momentos una de las economías más intervenidas de los países de la OCDE. Es uno de los países que ha protagonizado un proceso de estatización y colectivización de la economía sin precedentes en Europa Occidental desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y vamos a ver exactamente que eso conduce y ya está conduciendo a una caída y estancamiento del nivel de vida. Todos los indicadores, y que preocupaban mucho a este gobierno y a la izquierda, de bienestar social han caído. Somos el tercer país de la Unión Europea con una tasa de riesgo de pobreza y de exclusión social mayor. Somos el tercer país de la Unión Europea con una mayor precariedad material, derivado, que es el índice más aproximado a la medición de pobreza. Y somos el país en el que, después de impuestos y transferencias sociales, la situación de los más desfavorecidos en España menos mejora. Esta es la realidad. Y luego podemos hablar de las cifras de paro y empleo, que es un ejercicio maravilloso de alquimia estadística que maneja este gobierno. Eduardo, ha dicho mucho claro Lorenzo. ¿Qué quieres? Sí, quiero responder porque, bueno, en algunas cosas pues estaremos en desacuerdo y es legítimo, pero en otras es que se han dicho cosas que son falsas directamente, así que tengo que posicionarme claramente. Voy a empezar por el principio porque cada uno contamos aquí nuestra película, ¿no? Yo digo que los países más desarrollados son los más intervencionistas, él dice lo contrario, pero la evidencia empírica es una, solamente una, así que vamos a echarle un vistazo. Déjame desarrollar la idea. Sí, te dejo. Vamos a ver, por ejemplo, Estados Unidos, una economía súper desarrollada, ha sido una de las economías que con mayor nivel de proteccionismo que ha tenido a lo largo de toda la historia. Luego vimos cómo, por ejemplo, la Unión Soviética pasó de ser una economía absolutamente feudal a competir casi en igualdad de condiciones con Estados Unidos, la primera potencia, y eso lo hizo con una planificación económica bestial. Hoy día, el país que le está ganando la tostada a Estados Unidos es una economía absolutamente planificada, sobre todo en los grandes sectores estratégicos, que es China, y lo hace porque dirige los recursos, lo hace dando subvenciones, lo hace permitiendo que el endeudamiento sea más barato, permitiendo que la tierra que utilizan las empresas estratégicas sea también más barato. Eso es política industrial y lo hacen los sectores en los que están ganando a Occidente en energías renovables, en vehículos eléctricos, en todo eso, que es algo que se ha orientado y se ha planificado ahí. Entonces lo que vemos es que si dejas simplemente que el mercado opere, te puede salir cualquier cosa, pero si
te pones a planificar la economía, puedes lograr objetivos importantes. Esto es algo que, por cierto, se corrobora simplemente con un indicador, no el de libertad económica, que es una magufada, vamos a decirlo así, es un invento. Si uno coge ese indicador, ve que los países con mayor libertad económica, supuestamente, están entre las primeras posiciones los nórdicos que tienen un 50% de presión fiscal sobre el PIB, también cerca de un 50% de gasto público sobre el PIB. Es un engaño utilizar ese indicador como libertad económica. ¿Es libertad económica que haya sindicatos más fuertes que en ninguna otra parte del mundo? ¿Es libertad económica que el Estado gaste la mitad del Producto Interior Bruto? Yo creo que no, que es un indicador absolutamente amañado para que te diga lo que quieras oír. Y luego hay un libro importante... Sí. Eduardo, una cosa, lo que sí, y también si queréis en algún punto os dejo también responder para que no paséis a un punto, otro punto, sí. y que pueda también... No, a mí me gusta. Si te parece bien. Sí, un comentario. Me parece bien, pero luego tengo más cosas que decir. Sí, yo también. Sí, no te preocupes. Vamos a ver, el sistema de planificación social soviético, glorioso, igual que el de los países de Europa Central que hemos experimentado, se tradujo en una caída del nivel de vida y un colapso económico absolutamente dramático. No es cierto. Y no, eso es así porque el PIB per cápita de Rusia nunca llegó a tener ni un tercio del PIB per cápita americano. La economía china... Pero, ¿Me dejas hablar? Sí, y ahora te doy paso a ti, Eduardo. Segundo, el tema de China. China es el caso clarísimo de cómo una economía está teniendo rendimientos crecientemente decrecientes. Desde el año 2014, la economía china se está desacelerando de manera sistemática. Las tasas de crecimiento 2 dígitos de la economía china, que era una economía cerrada y totalmente colectivizada, que tuvo un crecimiento exponencial cuando se abrió el mundo después de estar cerrada, con la estrategia de Xi Jinping desde que ha entrado, que ha aumentado el control del partido y del Estado sobre la economía, tiene una caída espectacular en sus tasas de crecimiento. La economía china, todo el mundo se fija en Shanghái y la costa. En términos agregados, China tiene un PIB per cápita que es de 10.000 euros, 10.000 dólares al año, que es prácticamente irrelevante afecto comparado con cualquier economía capitalista. El entorno de la China central, que absorbe aproximadamente el 70% de la población, tiene un salario medio de 150 dólares al mes. China no es un ejemplo de nada y es un fantasma con los pies de barro. Los países nórdicos gastan, tienen unos mercados competitivos, abiertos y libres. Los partidos nórdicos nunca han sido proteccionistas. La reducción del peso del Estado y de la fiscalidad en los países nórdicos desde la crisis de los años 90 ha sido muy sustancial, muy sustancial. Suecia tiene un impuesto sobre sociedades inferior al español, un impuesto sobre las rentas de capital inferior al español y tiene en efecto unas tasas del impuesto sobre la renta más altos. Los países nórdicos, que tienen niveles de gasto público altos, pero una intervención en la economía prácticamente irrelevante, son países fundamentalmente libres, con libertad económica. El ejemplo de la planificación central lo hemos vivido, fue el desastre de la economía soviética, el desastre de las economías centrales, que se tradujeron en miseria para millones de ciudadanos y, eso sí, además asentados sobre un régimen que aplastaba de manera sistemática las libertades y llenaba las cárceles de presos políticos. Eso es la... Vamos a ver. Sí, ahora le doy paso a Eduardo. Vamos a ver, está utilizando el truco de decir que la Unión Soviética se desarrolló muchísimo, pero no llegó al nivel de Estados Unidos. Hombre, te ha fastidiado después de tantísimos años. Pues déjame hablar ahora, ¿no? Sí. Dices que el PIB per cápita de la Unión Soviética no llegó al de Estados Unidos. Vale, muy bien, pero es que era una economía feudal. Es que pasó de nada a casi todo y eso lo hizo con planificación económica. Eso no lo puedes negar. Podrás utilizar trucos de no llegó al nivel de Estados Unidos. Hombre, nos ha fastidiado. Estados Unidos lleva 500 años de desarrollo económico con un imperialismo además atroz. Y lo mismo pasa con China. El truco, déjame hablar, yo no te he interrumpido. Eduardo, Lorenzo, luego te he de responder. Sí.
En el caso de China has utilizado la misma trampa. Dice, ahora está creciendo más lento. No te fastidia, igual que todos los países del mundo cuando se desarrollan y maduran mucho, pero sigue creciendo unas tasas superiores al 5% del PIB. Y eso es desarrollo económico, eso no lo puedes negar. Puedes decir que hay pobreza en el interior del país. ¿Quién ha negado eso? Nadie está hablando de eso. Estamos hablando de desarrollo económico. Y eso lo ha logrado China con planificación económica, con planes quinquenales, con intervención directa en sectores estratégicos, con bonificaciones fiscales, con abaratamiento de créditos desde la banca pública en los sectores que quiere fomentar. Y dices que no es ejemplo de nada China, no hay más que ir a China o no hay más que ver fotos para ver que tiene un desarrollo tecnológico superior a Occidente en muchísimos ámbitos. Y hoy día aquí, sin necesidad de ir a China, vemos cómo se está inundando de vehículos eléctricos, los BEV, porque son mucho más potentes que los vehículos eléctricos de Occidente. Así que es ejemplo de muchas cosas. Obviamente no es perfecto y obviamente no tiene un nivel de desarrollo económico como el de Estados Unidos, pero es que no estábamos hablando de comparar niveles, estábamos hablando de desarrollo económico y eso es la clave. Además, otra cosa, decía que en los países como los nórdicos ha estado reduciendo el gasto público. Es de nuevo una trampa porque no impugna lo que yo estoy diciendo, que siguen estando en los niveles más altos. ¿La han estado reduciendo? Sí, gobiernos neoliberales desde la crisis del año 2008, eso es correcto lo que has dicho, pero eso es un truco porque sigue estando igual en niveles súper altos. Así que seguimos hablando de países que supuestamente son libres según el indicador que utilizáis y son países súper intervencionistas en los que la mayor parte de la fuerza trabajadora está sindicalizada. ¿Pero qué libertad es esa desde vuestros propios planteamientos? Que Noruega tiene un impuesto del patrimonio que es 10 veces más alto que el de España. ¿Qué países liberales estáis hablando? Y acabo con lo siguiente. Los países que además están por ahí en ese ranking, que son Singapur y Suiza y no sé qué, son siempre economías que se han aprovechado del resto, economías pequeñas que tienen una posición de paraíso fiscal. Esos países, sin el motor del resto de economías grandes y que tienen un sector público gigantesco, no harían nada. Ni Singapur, ni Corea del Sur, ni Suiza, porque son paraísos fiscales, así de simple, son parásitos del resto de estados. Y la economía suya se mueve gracias a que las economías grandes, con grande sector público, están dinamizándola. Eso es absolutamente falso, desde el punto de vista empírico. Y lo que es evidente es que vosotros tenéis vuestras ideas económicas aplicadas en la práctica han producido en los sitios donde se han aplicado niveles de depauperización de la población indescriptibles. China tiene una tasa de crecimiento de la productividad que no llega ni al 14% de las medias de la OCDE conforme a cualquier indicador. Vosotros, obviamente, tenéis vuestros indicadores que os fabricáis y que no responden a ningún estándar, a ninguno. Segundo, países parasitarios. Los países parasitarios que viven de las grandes economías exploradoras. Corea del Sur es un país de disciplina de mercado y un país sin una economía abierta. Y es la apertura económica, la libertad económica, la disciplina lo que ha permitido el desarrollo en Corea del Sur. Y tenemos el ejemplo clarísimo de que los coreanos del norte, con un sistema de planificación central, y son los mismos los coreanos del norte que los del sur, tienen un nivel de desarrollo absolutamente paupérrimo en un estado totalitario. La libertad económica es la parte básica y complementaria de la libertad individual. Y pretender que un burócrata, un grupo de ilustrados funcionarios es capaz de saber mejor que un sistema de precios descoordinado lo que necesitan los países es lo que llevó al desastre en los sitios. No me interrumpas, que no te he interrumpido. En los sitios en los que se han aplicado tus ideas. Cuba, un horror. La Unión Soviética colapsó económicamente, es obvio. Y China vamos a ver en China clarísimamente que no está creciendo al 5, está creciendo por debajo del 5 y con tendencia a la baja, conforme a todos los indicadores, lo que va a pasar. China tiene una crisis inmobiliaria del carajo, una crisis inmobiliaria del carajo que ha llevado prácticamente a la ruina del sistema financiero chino. Es verdad, y si quieres te doy los datos, da datos, nunca dais datos. Jugáis en la pura fantasía ideológica de unas ideas y de un modelo que ha fracasado siempre donde se ha aplicado. Y no solo se ha empobrecido a la gente. Los sistemas de planificación y elegir como sistema de planificación una economía que no está planificada para nada, como son las del norte, que tienen
tienen sindicatos, tienen los indicadores de mercado de trabajo de los más libres de Europa. Otra cosa es que los agentes sociales pacten las condiciones laborales, pero el mercado laboral sueco, danés, son mucho más libres que el español, que es uno de los más rígidos de la Unión. Y el caso de Noruega es de coña. Es el único país de la OCDE que tiene impuestos sobre el patrimonio, entre otras cosas porque juega con el petróleo del Mar del Norte, que le da unos ingresos para gastar lo que quiera. No hay ni un solo país, en términos comparados, con una planificación de la economía que haya demostrado superioridad económica alguna sobre el modelo del capitalismo de libre empresa. Y todos se han convertido en sistemas autoritarios aplastando las libertades, cosa que a vosotros no os importa nada. Pero si me acuerdo cuando defendíais antes de ayer, querido Eduardo, tú y tu hermano, el modelo cubano, eso sí, debe ser una dieta estupenda, porque como no comen deben estar todos con un peso extraordinario. Por Dios, no hay nada más fracasado y sanguinario que los modelos que tú defiendes. Y no hay ninguno. Le toca, Lorenzo, le toca a él. A ver, yo quiero hacerle una pregunta a Lorenzo. ¿Qué sistema político había en Corea del Sur que has puesto como ejemplo de desarrollo económico bestial después de la guerra de Corea? Era un sistema autoritario con libertades civiles. No. Era autoritario, una dictadura apoyada por Estados Unidos, financiada hasta la muerte. Corea del Norte estaba absolutamente asfixiada. Libertades civiles, la gente en Corea del Sur no podía ni comprar cigarrillos de países extranjeros porque había un control de capitales de la leche. Es que vosotros tenéis una candela, un mito, pero no se corre. Ahora me toca a mí. No se corresponde con la evidencia empírica. En realidad es que cuando vemos los trucos que utilizáis, pues siempre se basan en lo mismo. O sea, el imperialismo de Estados Unidos, por supuesto que ha estado asfixiando a países que están mostrando un ejemplo a seguir diferente al suyo. Por supuesto que ahí está Cuba, por supuesto que ahí está la Unión Soviética, por supuesto que está Corea del Norte. Y lo que hacía era auspiciar a los competidores como Singapur, Hong Kong, Corea del Sur, pero eso es triunfo a los lomos de un gigante gracias a Estados Unidos y, por cierto, con planificación económica. Japón tuvo también una de las planificaciones económicas más bestias que ha habido a lo largo de la historia. Toyota era una empresa pública que se dedicaba a la agricultura y a la pesca. Un segundo, Déjame terminar, por favor. Se dedicaba precisamente a la pesca y estuvo el Estado japonés diciendo voy a invertir, voy a darle una orientación diferente y lo estuvo haciendo durante 15 años en el que daba pérdidas y Toyota se convirtió en una de las potencias de automovilísticas más importantes del mundo y eso lo hizo gracias a planificación económica. Si hubiésemos dejado que el mercado hubiese dicho pues venga, vamos a seguir con esta empresa de pesca, jamás hubiese llegado a eso. Hay que mirar los datos, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional, que ofrece un estudio muy detallado sobre el desarrollo económico de China y ejemplifica que la intervención pública de China en la industria es del 4,3% del PIB. No me pedías datos, ahí los tienes. En la Unión Europea no llega ni al 1% del PIB. En Estados Unidos tampoco llega al 1% del PIB. Significa que el desarrollo económico que tú estás negando en China, pero que cualquiera que vea esto sabe que en China hay un desarrollo tecnológico, industrial y productivo de la leche, ha sido gracias a la planificación económica. Y termino con lo siguiente. Hablar de un impuesto de patrimonio. Dice que el de Noruega es el único que hay. No es cierto. En Suiza, otro ejemplo de libertad económica, hay un impuesto de patrimonio de la leche, de 3 veces o 4 superior al de España. Y por cierto, mucho cuidado con la lectura de los impuestos de patrimonio, porque si uno va a mirar la figura tributaria, dice, sí, solo hay 3 impuestos de patrimonio, España, Suiza y Noruega, pero es que en realidad en otros países hay un impuesto de patrimonio que no tiene ese nombre, que está dentro del impuesto personal de la renta o el impuesto de beneficios empresariales. Vemos como en el Reino Unido o en Francia hay impuestos que gravan el patrimonio, pero están dentro de otras figuras tributarias. Y España es uno de los que menos graban la renta, el patrimonio de las grandes fortunas. Y has dicho antes una mentira, alguna falsedad, que es que España tiene uno de los niveles de intervencionismo público más altos de la OCDE. No
no sé de dónde la ha sacado, porque yo no veo eso en los gráficos, no veo eso en los datos. España no tiene ni un 43% del PIB de presión fiscal y lo mismo de gasto público. Y la media de la OCDE está por encima, de la Unión Europea está por encima. Los países más ricos del mundo, la gente donde quiere vivir, son los que tienen mayor intervención pública. Sí, tienen mercados laborales diferentes, en eso te doy la razón, pero porque son pequeños países en los que hay menos conflictos capital-trabajo y porque todo el mundo, o casi todo el mundo, está sindicalizado, que es algo que vosotros no queréis ver ni en pintura. Por lo tanto, hay que atender a las señales de desarrollo económico sin necesidad y sin el ruido y todo el caos que genera hablar de no, es que esta economía socialista se hundió. Claro, se hundió cuando hay un imperio estadounidense poniendo sanciones a tutiplén de la noche a la mañana. El fracaso económico de Cuba no se puede entender. Si fuese tan malo el sistema comunista, la última pregunta y termino de verdad. Vale. Si fuese tan malo el sistema de planificación económica, socialista y comunista, ¿por qué siempre están las potencias capitalistas yendo a muerte a por ellas? ¿No deberían dejar que ellas mismas se estrellaran? Ah, no, lo que hacen es poner sanciones, poner bloqueo, poner embargos para que se hundan, porque tienen el poder de la fuerza y las hunden por la fuerza, no por una mejora tecnológica o económica. Sin duda. Vamos, esto resulta, entre comillas, bastante divertido, cómico, porque estamos asistiendo básicamente al típico ejercicio divertido sin ningún rigor económico. Y voy a decir por qué. Primero, los países, España, es decir, medir la presión fiscal, que es la ratio PIB, impuestos PIB, como un indicador de la carga tributaria que soportan los ciudadanos, las empresas y el capital, es absurdo, porque los indicadores que miden la carga tributaria real son tres. Uno que se llama el esfuerzo fiscal, es decir, los impuestos que paga un ciudadano respecto a su nivel de vida. Dos, la cuña fiscal, es decir, cuánto que entre cotizaciones sociales y IRPF se arrebata a un trabajador. Y tres, los impuestos sobre la riqueza, que no es solo el patrimonio. Bien, España tiene un esfuerzo fiscal, los ciudadanos españoles, que supera en 15 puntos a la media de la Unión Europea y en 17 a la media de la OCDE. La cuña fiscal española, es decir, lo que te arrebatan de tu salario bruto entre IRPF y cuotas a la seguridad social, está entre el 48 y el 50%, la tasa, la cuña fiscal más alta de la Unión Europea y de la OCDE. Los países, España es, en efecto, con Noruega y con Suiza, uno de los únicos países que tienen el impuesto sobre la riqueza. El resto lo quitaron, entre otros los gloriosos suecos, porque el impuesto sobre la riqueza en Suecia produjo una transferencia inmediata de salida de grandes empresas y fortunas suecas, en aquel caso al Reino Unido. Entonces, la gente responde a incentivos. Y si los incentivos son que de mi trabajo, de mi ahorro y de mi inversión, el Estado se lleva un porcentaje muy alto, obviamente mis incentivos para trabajar, ahorrar e invertir son menores. Los países con una ratios de esfuerzo fiscal y lo que también se denomina presión fiscal armonizada, que es la que se aplica a las sociedades, España también lo tiene de los más altos. Entonces, utilizar el indicador de presión fiscal dinámica, de presión fiscal que estamos debajo de la media europea, es una engañifa, una auténtica engañifa. Y eso es así. Y lo ves, yo no sé los indicadores que utilizan, porque vosotros, claro, los indicadores que utilizan los partidarios de la planificación son los indicadores muy divertidos, que son los de países que ya no existen, claro. Entonces, es decir, vuestro modelo y las ideas que defiendes en ningún sitio han logrado sacar a la gente de la miseria. En ninguno. Bueno, y eso ya has repetido eso, y achacar, y acabo, al imperialismo, el subdesarrollo y fracaso de los países de planificación central. Los países de planificación central han fracasado porque se basan en fundamentos económicos erróneos y en un desconocimiento absoluto de lo que es el sistema de incentivos y la naturaleza humana. Y eso es el choque frontal entre la ideología y la realidad. Y la realidad es que refuta de manera sistemática todas vuestras ideas.
Pero sí, lo de Cuba es de Corea del Norte. Es decir, y hablamos del imperialismo, la Guerra Fría. En la Guerra Fría, obviamente, hay un conflicto entre el afán de dominación soviética y el mundo occidental que se defiende de él. Y ahora vender el experimento de la Unión Soviética y el imperialismo americano cuando la Unión Soviética intentó por todos los medios llegar a la hegemonía global aplastando y convirtiendo el mundo en una cárcel, que es lo que hubiera sido y que es lo que parece que os gusta, es realmente cómico. Vale, preguntabas de ¿Cuántos dónde... muertos? No, y acá, ese sistema de... Déjame hablar. No, y ese sistema glorioso de planificación, que es básicamente los planes quinquenales, el salto industrial que se produce en Rusia, ¿cuántos millones de muertes costó? El Holodomor, pero si sumáis las ideas que tú defiendes, donde se de menos eso. han generado más de 100 millones de muertos. Le toca a Eduardo. Una broma, por favor. Vamos a ver, preguntabas de dónde sacábamos nosotros, que no sé muy bien a quién te refieres, pero bueno, porque yo no soy ni de Corea del Norte, ni de Cuba, ni de nada de eso, pero bueno, ¿dónde sacamos los indicadores de presión fiscal? Que dices que son una pantomima o algo así has dicho, ¿no? Bueno, son los indicadores que utiliza el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la CIA, la OCDE, la Unión Europea, que me dejes hablar, tío, que me dejes hablar. Usan todos esos organismos internacionales oficiales de reconocido prestigio, incluso en ámbitos súper ortodoxos. Yo soy profesor de universidad, publico revistas prestigiosas a nivel internacional, revisadas por pares, y se utilizan esos indicadores. Si yo pongo el de libertad económica, se ríen en mi cara. Si pongo el de esfuerzo fiscal que estás utilizando, se ríen en mi cara y me tumban el artículo. Es una tomadura de pelo utilizar esos indicadores. No tiene ningún sustento económico ni científico. Es que cuando uno hace una comparación rigurosa y se pone a mirar, oye, esto del esfuerzo fiscal tiene sentido, hasta gente muy de derecha ha dicho, esto es una gilipollez. Bien. No tiene ningún tipo de... Bien. Hay un blog en Nada es Gratis, que hay una entrada enorme demostrando matemáticamente cómo eso no tiene ningún tipo de sentido, ni siquiera matemático, no económico, sino ni siquiera matemático. Es la enésima estrategia que utilizáis los liberales para darle la espalda a la realidad. Y la realidad es que los países más ricos del mundo son los que tienen mayor presión fiscal y mayor gasto público. Y por cierto, si es que esto lo puede ver cualquiera con un indicador y un gráfico fácilmente en el mapa, no con vuestro... que me dejes hablar, es que si no se me va a escuchar. Si uno va a atender a los indicadores a los que me estoy refiriendo, que están fácilmente accesibles para todo el mundo, hasta webs que lo ofrecen ahí como datos macro, verá eso. Los países más ricos del mundo son precisamente los que más presión fiscal tienen, los que más gasto público tienen. Y si lo vemos a nivel temporal en vez de espacial, ocurre lo mismo. Los países más pobres del mundo en la historia siempre han sido los que menos presión fiscal tienen. ¿Cuáles son los que tenemos que seguir según vuestros protocolos o recomendaciones? Haití es el que tiene menor presión fiscal y menor gasto público del mundo. Luego está Camboya y Somalia. Tenemos que hacer esos países también. Guinea Ecuatorial es uno de los que menos presión fiscal y gasto público tiene. Tenemos que seguir eso según vuestras prescripciones, habría que seguirlo. Si nos vamos hacia el pasado, como venía diciendo, cuando había trabajo infantil, cuando se permitía que los niños trabajaran, que la gente se muriese en el trabajo por las duras condiciones laborales, entre otras cosas, ahí había muy poca protección laboral por parte del Estado, había muy poca seguridad social, y cuando empieza eso a aumentar, que después de la Segunda Guerra Mundial, vemos cómo están los países aumentando su presión fiscal y su gasto público. Eso es evidencia empírica. El resto son relatos. Y termino con una cosa, porque dabas datos y lo hacías comparar con otros países. Vamos a ver. En España ha habido un tipo marginal del IRPF que ha sido superior al 70%. Eso ocurrió y no hubo ninguna hecatombe. En el Reino Unido fue del 93% y ninguna hecatombe hubo. Y hoy día España lo tendrá en torno al 45%, 50%, dependiendo de la comunidad autónoma, y está por debajo
de lo que hay en otros países. Y no veo a gente mudándose a España ni yéndose de España a otros sitios por eso. Y si no vale con el tipo impositivo del IRPF de la base del trabajo, me vale la del capital, que en España está por debajo de otros muchos países del norte de Europa precisamente, y tampoco vemos que las grandes empresas, las grandes fortunas se estén mudando a España. Tampoco vemos lo mismo, no se están mudando a Haití, no se están mudando a Guinea Ecuatorial, tienen una presión impositiva menor y es precisamente lo que explica que la civilización y los niveles de vida allí sean muchísimo peores que en nuestro caso. Bueno, bien. La comparativa divertida, cómica, es comparar países desarrollados del hemisferio occidental y de otros sitios con países africanos. Eso es realmente cómico. ¿Lo has hecho tú con Cuba? No. ¿Con quién? ¿Con qué? Con Cuba. Cuba es un país del hemisferio occidental, no es un país africano. Pero es un país pobre. Cuba tenía un nivel de desarrollo mucho más alto en la etapa anterior a la que ha registrado en la etapa de Fidel Castro. Pero bueno, la Unión Soviética. Y sin contar, por supuesto, las cárceles llenas de presos políticos. Bien, eso, gracias a la Unión Soviética. Por supuesto, vamos, la Unión Soviética ha sido un régimen represivo y masivamente, si quieres hacemos números de los muertos, de tus bromas de planes de transición. Bueno, entonces, vamos a ver. La presión fiscal, el esfuerzo fiscal, por cierto, que citas, que es muy divertido, a nada es gratis, que entre otras cosas escribe Jesús Fernández de Villaverde. Jesús Fernández de Villaverde utiliza de manera regular el concepto de presión fiscal dinámica y el concepto de esfuerzo fiscal. Lo utiliza de manera sistemática y, por supuesto, tiene ideas muy distintas a las tuyas respecto a cuál, pues sí, porque entre otras cosas es amigo mío y le conozco desde hace mucho tiempo. Y el modelo económico que defiende nada es gratis es exactamente opuesto a todo lo que tú dices. Y basta leer opuesto a todo lo que tú dices. Segundo, no, es que es así. Por eso, no me interrumpes. Claro, o sea, ahora, Lorenzo, no me interrumpas porque antes me has pedido que no te interrumpiese. Bueno, en segundo lugar, el concepto de presión fiscal es un concepto estático, que lo que te dice es la proporción de los ingresos en el PIB, no mide la carga tributaria. Y eso hay 3 informes del Fondo Monetario Internacional en los que se explica con una claridad meridiana lo que es presión fiscal dinámica, lo que es esfuerzo fiscal. Y no hay ningún economista serio que cuestione, has dicho muchos liberales o de centro derecha, no hay ninguno que cuestione los conceptos de esfuerzo fiscal y de carga tributaria. Utilizar el concepto de presión fiscal porque España la tiene menor es la coartada perfecta que queréis utilizar para seguir subiendo los impuestos y asfixiar a la clase media española. Los ricos españoles declaran menos de 100.000 individuos en España ganan más de 150.000 euros al año. Esos son los ricos para vosotros, a los que obviamente a ese menos del 1% de la población hay que sangrar, cuando eso no sirve absolutamente para nada para mejorar las condiciones de los de abajo. Tercero, el sistema laboral, que es vital en este país, su rigidez y su falta de flexibilidad se traduce, como cualquier aprendiz de teoría económica sabe, en una tasa de paro que es casi el doble de la media de los países de la OCDE. Cuanto más rígido es un mercado laboral en sus condiciones de entrada y de salida, mayor es el paro. Entonces, vosotros queréis tanto a los parados, a los pobres y a los parados que los fabricáis con un entusiasmo extraordinario, porque me imagino que esa es una de las causas que permite obtener votos. Y por último, no hay una relación. La revolución industrial, lo que acabó fundamentalmente es con la pobreza ingente que existía. La tasa de crecimiento de la economía mundial, si cogemos los análisis de Angus Madison, desde el año 1500 hasta la revolución industrial, no crece nada. Es la revolución industrial y el desarrollo económico que impulsa el capitalismo el que permite, a partir de 1820, aumentar de manera brutal el nivel de vida de los ciudadanos. Es falso, además, falso y empíricamente falso, tanto que le gusta el tema empírico, que los países más ricos son los países con mayor presencia del Estado. Suiza es el país en los indicadores con nivel de PIB per cápita, uno de los PIB per cápita más altos del mundo. Es un ejemplo de libertad económica. Singapur lo mismo. Irlanda ha multiplicado su PIB per cápita en los últimos 30 años con políticas
ortodoxas de impuestos bajos, disciplina macroeconómica y libertad de mercado. Son los países estos los que van bien y los que son más ricos y los más importantes, los que elevan el nivel el nivel de vida de la población. El momento en el que España se acerca más a la media del PIB per cápita europeo es precisamente en la etapa, curiosamente, de 1996 a 2004, en el que España, en ese periodo, hace un ensayo de disciplina económica, bajada de impuestos y liberalización de los mercados que permitió un crecimiento de nuestro PIB per cápita que no se ha registrado desde entonces. Identificar la burbuja inmobiliaria con el capitalismo y la especulación es no entender nada. La burbuja inmobiliaria es un problema de oferta. Si la oferta se restringe y se restringe la oferta, obviamente por intervenciones administrativas y como estamos viendo en el caso español con la nueva ley de vivienda que ha producido una caída drástica de la oferta de alquileres, si aumenta la demanda y la oferta no sube, obviamente se produce una burbuja inmobiliaria. Si eso se ve acompañado por unos tipos de interés muy baratos, que fueron los que se produjeron con la entrada de España en la Unión Monetaria, obviamente más dinero con oferta rígida y aumento de demanda produce una burbuja inmobiliaria. Eso es de manual. Y no es de manual, eso es de un conocimiento mínimo de teoría económica elemental. Si la oferta no sube y la demanda crece, los precios suben. Eso, claro, no lo habéis entendido nunca porque eso no encaja dentro de los mecanismos de planificación. No, hemos entendido perfectamente que no sirve para nada. La teoría económica convencional, llevo yo tratando de combatirla prácticamente una década y la evidencia empírica siempre demuestra que los modelos que se suelen utilizar son abstractos, surrealistas y no sirven para explicar la realidad. Y por eso hay que aprender un poquito más, mirar los datos, cosas que los economistas liberales no están muy acostumbrados. Voy a responderte a las cosillas que has comentado. En primer lugar, espero que tampoco pongas en duda la fuente de Fedea, porque, bueno, la de nada es gratis, parece que no te ha encajado, pero te animo. Ahora me toca a mí. Déjalo, porfa. Cuando hablabas de nada es gratis, te animo a que veas ese artículo largo y extenso criticando el indicador que tú has utilizado. Así que espero que le eches un vistazo. Fedea, tenemos un informe anual que muestra cómo se distribuye la carga fiscal a lo largo de toda la población, porque todavía no hemos hablado de eso, hemos dicho oh, el nivel es muy bajo, muy alto, pero eso no es lo importante. Lo importante es quiénes pagan los impuestos y quiénes se benefician de las prestaciones públicas y los servicios públicos. Bueno, pues en ese informe que se publica cada año y que espero que tampoco pongas en duda, más del 60% de la población española sale ganando por pagar impuestos. Estamos hablando, por supuesto, del 60% más pobre de España. Más del 60%, que lo que hace es pagar impuestos. Sí, eso no le gusta, está claro, pero recibe más en educación, en sanidad, en desempleo, en pensiones, en ingreso mínimo vital. Insisto, ¿quién sale perdiendo? Pues evidentemente entre el 20 y el 30% restantes, que son los más ricos y que probablemente, no sé si tú serás uno de ellos, pero desde luego defiende sus intereses, aunque no te des cuenta, que me imagino que sí te das cuenta, pero en cualquier caso, esto es conflicto de clase. Aquí lo que nosotros queremos, y cuando digo nosotros me refiero a gente con sensibilidad social, es que la gente menos adinerada viva mejor, que los pobres no sean tan pobres y que los ricos no sean tan ricos. Y precisamente una forma de hacerlo es redistribuir bien la carga fiscal. No es permisible que en nuestro país tengamos a un casero, que sobre todo son grandes empresas, que ahora mismo se les va a hacer pagar 0% de IRPF, si ganan 1.000 euros por poner una vivienda en alquiler, no pagan impuestos y yo que me mato a trabajar tengo que pagar impuestos. Ese es el principal problema, que los más ricos pagan menos proporcionalmente sobre la renta. Estos son indicadores que son muy conocidos. Hay un informe además reciente de Piketty que revela que esto no solo ocurre a nivel de cada país, sino que ocurre a nivel mundial. Resulta que las grandes capas de la población, entre el 5 y el 10% pagan menos. Lo dijo Warren Buffett, un multimillonario. Dijo, joder, mi secretaria paga menos y paga más impuestos que yo. Esto no es permisible. Y ese es el principal problema de nuestros países. Me hace mucha gracia que digas que el mercado laboral no es flexible. Perdona, pero sí, es todo lo contrario. Es de los más flexibles de Europa. Porque basta con mirar los datos. ¿Qué pasa cuando hay una recesión económica o una crisis? Que se dispara el desempleo a unos niveles
absolutamente récord. Eso es porque el empresario tiene facilidades para despedir. ¿Qué pasa cuando hay crecimiento económico como ocurre en la actualidad bajo un gobierno de coalición que aplica políticas que a ti no te gustan nada y que supuestamente generan pobreza y precariedad? Pues que hay récord masivo de creación de empleo. Y eso es una evidencia de que hay un mercado laboral muy flexible, mucho más que en otros países. Y precisamente ese es uno de los principales problemas a la hora de hablar de precariedad. Una precariedad que, por cierto, se ha combatido bastante bien con una legislación laboral aprobada en 2021 por la ministra Yolanda Díaz, que ha reducido la tasa de temporalidad, porque esos son los indicadores que afectan sobre todo a la gente normal y corriente. El capitalismo dices que crea riqueza, pero ¿de dónde sacas eso? El capitalismo ha creado una cantidad de pobres en el mundo que es inimaginable. Hay un informe, un estudio académico muy interesante que he trabajado en mi canal de YouTube, por si alguien lo quiere echar un vistazo, en el que se ve que hay economías que sí se beneficiaron mucho de la revolución industrial en términos macroeconómicos, incluso en términos sociales, se podría decir, pero a costa de empobrecer masivamente a los territorios colonizados. Resulta que países de África, países del sudeste asiático, países de África, eso eran países, zonas en las que la gente no era tan pobre hasta que llegó el capitalismo a sus tierras. Y eso significa colonialismo, imperialismo de nuestros países hoy día desarrollados gracias a aprovecharnos de su mano de obra esclava en muchos de los casos. España también son mano de obra esclava. Utilizar sus recursos naturales y ahora encima la contaminación la dejamos ahí. Decimos, ¿el capitalismo crea riqueza? Sí, unos pocos a costa de que la mayoría iba mal. Y termino con lo último. O sea, la burbuja inmobiliaria de los años 90 y 2000 en España no se puede decir que fuera por un problema de oferta, ¿no? Espero que hasta ahí estemos de acuerdo, que es que creo que te he entendido algo así. En España, en los años 2000, construía más vivienda que Francia, Alemania e Italia juntas. En España se producía más vivienda que esos tres países a la vez. Y sin embargo, sufrimos la burbuja inmobiliaria mayor de toda nuestra historia, lo que evidencia que esos postulados de demanda y oferta que me has animado a aprender son una basura, son una mierda, no sirven para explicar la realidad. En España se disparó la oferta de vivienda a esos niveles y tuvimos un incremento de los precios tan locos como los que vivimos. Y en buena medida, lo que sufrimos ahora con los alquileres es algo parecido. Se llama especulación. Si tú dejas que una minoría adinerada, con mucho patrimonio, haga lo que quiera con su dinero y con su fortuna, obviamente van a aprovecharlo y van a sacar rentabilidad del mercado. Lorenzo. Empecemos por el final. No hay nada más divertido que distorsionar la realidad. Y vamos a ver cómo se distorsiona la realidad. El 75% de los españoles viven en casas de su propiedad. El 75%. Bien, primero. Segundo, los grandes propietarios de viviendas en España, la concentración de los grandes tenedores de viviendas en el parque total de viviendas español no llega al 10%. Luego, la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles que tienen segunda vivienda son gente de clase media que ha invertido en viviendas como, entre otras cosas, una protección de cara a su jubilación. Tercer lugar, es que es así, y los datos son los datos. La caída de viviendas en alquiler se ha producido clarísimamente a raíz de una ley de vivienda que favorece la ocupación y no protege al propietario e impide sistemáticamente que quien no paga sea desahuciado. Eso es así. Y esa es la realidad de la ley de vivienda. Eso es la realidad de la vivienda. El empleo. Vamos a ver el empleo, que es lo que decíamos, la alquimia gloriosa de las estadísticas oficiales. La temporalidad se ha sustituido por los fijos discontinuos. Mentira. Los fijos discontinuos, verdad. Los fijos discontinuos a los que además el gobierno ha negado dar los datos de cuántos fijos discontinuos no están trabajando. Los cálculos de FEDEA, que tanto te gustan, dan entre 800 y 900.000 fijos discontinuos que están desempleados. El récord de afiliación a la Seguridad Social se debe no a que trabaje mucha más gente, sino fundamentalmente a que más de un individuo por el pluriempleo tiene más de una afiliación. Y eso está calculado aproximadamente entre 600.000 y 900. Esos son datos del INE, por cierto. No tiene sentido. No, sí, claro que tiene sentido. Comprendo que no tenga sentido cuando no encaja en tu discurso, pero déjame terminar porque yo no te interrumpiré. En tercer lugar,
Es surrealista que un individuo o que haya individuos que vivan sin trabajar con subsidios que les dejan, eliminan los incentivos a incorporarse al mercado laboral y les permiten obtener ingresos en la economía negra. El AIREF ha dicho aproximadamente, en un informe muy reciente, que de los perceptores del ingreso mínimo vital no se incorporan al mercado laboral ni buscan activamente empleo más de la mitad. Reciben la prestación, no tienen incentivos para trabajar y complementan sus ingresos en la economía sumergida. Cuarto, un país como España, en el que datos de Eurostat es el país en el que después de impuestos y transferencias sociales menos mejora después de Bulgaria y Rumanía la protección de los de abajo. España gasta mucho más en gasto social que Irlanda, que es la que tiene mejores récords de ese tipo. Mucho menos. El problema es una ineficiencia y corrupción en la ejecución del gasto brutal. Entonces, hablar de que el mercado español de trabajo es un mercado flexible, cuando lo que está es clarísimamente en los indicadores de la EPL, que los verás en la OCDE, que tanto que te gustan los indicadores, somos el tercer país con un mercado laboral más rígido de la OCDE. Y, a ver, digamos, 800.000 tipos fijos discontinuos entre 800 y 900 están parados y no figuran porque en las estadísticas laborales. Y más de entre 600 y 800.000 son pluriempleados, lo que engrosa de manera artificial la afiliación a la seguridad social. Y un país que, a pesar de eso, tiene una tasa de paro que dobla la media de la OCDE, solo puede decir que es un fracaso espectacular de política social. Y la muestra de que una política social es un fracaso es cuando más gente se ve obligada a vivir de los subsidios del Estado porque el mercado laboral no le permite ganarse la vida de una manera decente. Y termino con una cosa. En el año 2018, datos OCDE, el 53% de la población española se consideraba clase media. Hoy es el 43%. No existe una caída en porcentaje de la clase media en un país desarrollado de esa intensidad como lo que se ha producido en España con este glorioso Estado que gasta, que grava fiscalmente de una manera desproporcionada a los ciudadanos. Y un último y divertido punto. La distribución del ingreso de los recursos que se obtienen por IRPF no es cierto que la paguen mayoritariamente las rentas más altas, entre otras cosas porque son muy pocas. Es la clase media española la que se ve más gravada por la presión fiscal. Y es esa presión fiscal que recae sobre la clase media la que le impide acumular renta y capital para poder desarrollar un nivel de vida razonable. Entre el 2018 y ahora, los indicadores, todos los indicadores que miden el bienestar social, paro, tasa de riesgo de pobreza, carestía material severa, todos son peores de lo que eran hace 7 años. Ese es el legado glorioso de este gobierno. Y me parece muy bien que te moleste porque, claro, es absolutamente contrario a lo que defiendes. No, a mí lo que me molesta es que tengáis que recurrir a inventaros datos y a manipular los datos para apoyar vuestras tesis trasnochadas y totalmente obsoletas. Voy a ir muy rápidamente porque... Sí, para cerrar, Eduardo, y termina Lorenzo. Vale, muy rápido, porque me tengo que ir, entre otras cosas. En Barcelona, datos de Hidra, el 40% de las viviendas puestas en alquiler son de sociedades inmobiliarias. Eso es una cantidad absolutamente astronómica, muy por encima de la media española, que es menor, efectivamente, pero es que no importa tanto el número como el poder. El poder es una locura, que haya unas cuantas empresas, que son pocas empresas, que tienen más de 10 viviendas, algunas tienen más de 100 viviendas en alquiler, haciendo lo que le da la gana, mientras hay gente que tiene que dedicar la mitad de su sueldo a pagar. Y eso es una
consecuencia de dejar que el mercado funcione por su cuenta. Dejas que el mercado funcione, ¿qué van a hacer los peces gordos? Pues van a acaparar viviendas y van a hacer lo que les dé la gana con ellas. Lo que yo quiero es intervención pública para que no haya una persona con 800.000 viviendas y un montón de personas sin vivienda. Vosotros ya sé que defendéis otras cosas porque no os preocupan los problemas sociales, pero yo sí lo hago. Fijaos que cuando vamos a los datos de la agencia tributaria, vemos, y esto lo puede hacer todo el mundo, animo a que el que vea este debate se ponga a corroborar los datos y a que le pregunte si quiere una inteligencia artificial cuáles son las fuentes fiables que aquí se están dando en este debate. En la agencia tributaria podemos ver cómo los caseros, que sí, que por supuesto que en España hay mucha gente que es casera y son clase media, por supuesto, y algunos incluso gente con poco ingreso, déjame terminar, que queda poco tiempo, resulta que de media tienen el doble de ingresos que los inquilinos. Estamos hablando de que hay una parte de la población que está adinerada, de media, obviamente, pero más del 50% de los caseros ganan más de 5.000 euros al mes, cuando casi la mitad de los inquilinos ganan en torno a 1.500 euros. Menos de 1.500 euros. Y estamos viviendo una extracción de renta de abajo a arriba. Y si dejamos que el mercado siga operando por la ley de la fuerza de la demanda, como decís, lo único que va a ocurrir es que esa extracción va a seguir y la desigualdad se va a acentuar. Hablando de los fijos discontinuos, a mí esto ya me provoca vergüenza, de verdad lo digo, porque da igual la interpretación que se haga, da igual la interpretación que se haga, los datos son los que son. Los fijos discontinuos no llegan ni al 5% de todos los empleos. Todo el mundo lo puede ver. Se ha pasado una cantidad increíble de contratos temporales a contratos indefinidos, de los cuales solo una pequeña porción son fijos discontinuos. Y por cierto, ¿y qué si lo fuera? El fijo discontinuo tiene mucha mayor protección que los contratos temporales. Y este es el truco que estáis utilizando. Si tú le preguntas a alguien que si le preguntas a alguien si prefiere un contrato temporal o prefiere un contrato fijo discontinuo, te va a decir fijo discontinuo, porque no le va a computar el paro cuando esté inactivo, porque tiene mucha mayor protección laboral, porque la indemnización en caso de despido es mayor y es muchísimo mejor. E insisto, que es una minoría, que eso es un truco que sí, los de FEDEA lo han exprimido hasta la muerte. Una interpretación absolutamente sesgada que no tiene mucho rigor científico. Termino con lo siguiente. Los datos de la afiliación a la Seguridad Social, que has dicho que lo da el INE, no lo da el INE, lo da la Seguridad Social. El INE utiliza la encuesta de población activa que da ocupados y eso es una pregunta que se le hace a la gente. Tú estás trabajando y da igual que estés trabajando en 2 o en 3, se va en empleo, se va a computar como 1. Así que han mentido a la hora de dar ese dato y sobre todo a utilizar la fuente del INE. Y por último, que esto es lo que más me sonroja de todo, me hace mucha gracia que digas que es correcto que las transferencias, los índices de desigualdad o de pobreza en España no bajan mucho cuando se aplican transferencias sociales, y eso es cierto, yo llevo muchísimo tiempo denunciándolo, pero no es ni más ni menos que la consecuencia de que en España la intervención pública es muy baja, de que necesitamos mucha mayor redistribución de la renta y la riqueza, mayor redistribución en pensiones, desempleo, educación, en sanidad. Eso es lo que necesitamos, porque dices que es corrupción y no sé qué, ineficiencia, pero en realidad todos los países del mundo tienen más o menos corrupción y eso es siempre una cantidad muy pequeña en comparación del enorme bolsón que significan las pensiones, la enorme cantidad de dinero que significa la educación y la sanidad pública. En España, precisamente, recogiendo tus datos, que eso sí son correctos, en España falta intervención pública para redistribuir la renta y la riqueza. Eduardo, como empezaste tú, cierra Lorenzo, por favor. Sí, vamos a ver. En primer lugar, los fijos discontinuos solo reciben de los que están parados, de los 800.000 que no están activos y están parados, solo reciben subsidios, prestaciones por desempleo 110.000. Para empezar, gloriosa protección de unos tíos que están parados y no reciben prestaciones. Glorioso. Tercero, un individuo puede tener varias afiliaciones a la Seguridad Social si tiene pluriempleo estando asalariado o pluriactividad si está autónomo. Y de esos en España hay 600.000 aproximadamente. Esos son datos. Tercero, es elemental que si la oferta de pisos y tanto en alquiler como en propiedad no crecen y la demanda sí lo hace, los precios suben.
Luego, la terapia correcta es dar seguridad a los propietarios para que tengan incentivos a sacar pisos en alquiler y aumentar la oferta de suelo disponible, que está restringida por la burocracia, una fiscalidad brutal que cae sobre las nuevas viviendas, y, en tercer lugar, por la especulación que hacen ayuntamientos y comunidades autónomas. Es la intervención pública en el mercado de la vivienda la que está produciendo un auténtico desastre de precariedad para muchas familias y, sobre todo, para los jóvenes en España. Y, por último, este país vive un espejismo de crecimiento nominal sentado sobre arenas movedizas, con una política fiscal que no va a poder cumplir sus objetivos de reducción del déficit según todos los análisis, Unión Europea, AIREF y demás. Una deuda descomunal que estamos pasando a las generaciones de españoles, que van a ser además una fuerza laboral por el envejecimiento de la población más baja, para mantener a una población que depende del Estado cada vez mayor. Un país en el que hay más gente ya que recibe ingresos, sus ingresos mensuales del sector público sobre el sector privado, es una economía y una sociedad enferma. Dicho eso, es muy interesante porque ese sistema de clientelismo político y económico es muy rentable para captar votos. Entonces, se está destruyendo los cimientos de la competitividad, el futuro de la economía española, con una política equivocada. Y equivocada, como vamos a ver en los próximos meses. Con esta dinámica, en 10 años, y hago el pronóstico ahora que es público, España va a estar entre los 3 países de la Unión Europea con un PIB per cápita más bajo. Bueno, chicos, dejamos aquí el debate. Muchísimas gracias a los dos. Un fuerte abrazo y ya os paso el vídeo cuando esté subido. Chao. Un abrazo. Hasta Adiós. otra.